Hermanos y hermanas, después de compartir el video del libro de la vida, los invito a ver esta otra parte sobre los orígenes de la Biblia, el segundo libro que Dios inspiró para nosotros. Así pues, hermanos y hermanas, compartamos este segundo libro que Dios el Padre Eterno hizo para nosotros. Aquí aparece la Biblia, en el centro un grupo de personas orando y leyendo la palabra de Dios, y la luz del Espíritu Santo que siempre debe alumbrar nuestra mente y nuestros corazones. Y la palabra Biblia tiene su origen en el idioma griego. Biblion significa libro. Su significado original fue libro o conjunto de libros. Así pues, la Biblia tiene 73 biblion o 73 libros distribuidos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento y tiene 49 libros. En esta parte nos presenta la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel y cómo en el transcurso de los años lo fueron conociendo a través de la historia, de la espiritualidad y de múltiples experiencias donde Dios se les iba revelando. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Esta parte nos presenta la alianza definitiva que Dios hizo a su pueblo por medio de la vida y misión de su único Hijo Jesús. Se refiere también a la vida y misión de los discípulos y discípulas en la construcción de las comunidades cristianas. A continuación, los invito a conocer algunos aspectos sobre la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo se escribió? ¿Quiénes la escribieron? ¿En qué año o siglo aparecieron los primeros escritos? ¿Cuáles fueron los materiales empleados? ¿Qué clase de tinta usaron? Si todavía no había papel e imprenta, entonces, ¿cómo hicieron para colocar las palabras de Dios? ¿En qué idioma o idiomas fue escrita? Esto y muchas más preguntas intentaremos responder. Empecemos pues con los materiales empleados para escribir la Biblia. Se utilizaron unas fibras finísimas de la planta de papiro que crecía a las orillas de los ríos. En la ribera del río Nilo, en Egipto, crecía esta planta y en esa época había mucha producción y fabricación de láminas tejidas de papiro. Recordemos que todavía no se había descubierto el papel. Esas fibras de papiro las secaban exponiéndolas al sol en un telar y las tejían.
Luego les hacían un tratamiento especial y con unos líquidos en la tela de la fibra de papiro para imprimirle resistencia y durabilidad. Realmente en esa época se las ingeniaba. Y la tinta para escribir en papiros, según el médico griego del siglo I, Dioscórides Pedáneo, así se llamaba, aquella tinta se componía de 3 partes de negro de humo y una goma disuelta en agua. Con ella se escribía bien sobre papiro y pergamino. Pero también la tinta para escribir sobre papiros y pergaminos y algunas telas provenían del mar, donde hombres y muchas mujeres obtenían su sustento. Extraían de unos moluscos y las procesaban, saliendo una tinta llamada púrpura. Lidia, así se llamaba una mujer que se hizo cristiana. Aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Ella trabajaba en el mar, extrayendo de unos moluscos una tinta especial para teñir telas y también para escribir en papiros y pergaminos. Era un trabajo arduo, difícil y de mucha dedicación. Dicen que esas tintas tenían un olor fétido y desagradable. Todo lo que ella y su familia tenían que hacer para sobrevivir. En estas 2 diapositivas encontramos a Lidia, se llamaba Lidia, nos habla el texto anterior de Hechos de los Apóstoles, como una mujer fiel a Dios, una mujer de fe, adoradora, trabajadora, sabia escuchar, decidida, generosa y servidora de Cristo Jesús. Según la tradición de los santos, ella fue canonizada como Santa Lidia, origen posible de Tiatira o de Filipos. Su fiesta en el santoral es para el día 3 de agosto. Fue la primera que creyó en el Evangelio, posiblemente en Filipos o en Macedonia, cuando lo predicó el apóstol San Pablo. Otro material empleado para escribir muchos textos del Antiguo como del Nuevo Testamento fue el pergamino. En el dibujo encontramos un hombre cuidando la piel de cordero para la fabricación del pergamino, material con el cual se fueron escribiendo los libros de la Biblia. Recordemos que aún no se había inventado la imprenta. El pergamino es una piel de animales, de corderos o de cabras, deshidratada, depilada y secada por tensión. Sirvió como soporte para la escritura de los libros de la Biblia. Se utilizaba principalmente la dermis o capa interna blanca, resistente de la piel. Aquí en estas fotografías vemos los rollos de pergamino empleados para escribir los libros de la Biblia, inspirados por Dios.
¿Quiénes escribieron la Biblia? Ahí tenemos otra pregunta. Dice la tradición que fueron los escribas, personas en esa época que sabían leer y escribir. Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar los textos de la Biblia, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, así como aparece en el libro Esdras capítulo 7 versículo 6. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Ven el dibujo de ese pergamino. Así eran los libros antiguos que los escribas escribieron la palabra de Dios. Para reflexionar, fueron muchos hombres, mujeres, niños y niñas que trabajaban en condiciones precarias para cortar los tallos de la planta del papiro, con las cuales se escribieron algunos textos de la Biblia. Fueron muchísimas personas que laboraron para sacrificar corderos y otros animales para producir los pergaminos. Igualmente, los productores y productoras de tinta y otros elementos para escribir. Los escribas en esa época tenían esclavos y esclavas, letrados. Sin embargo, de ellos y ellas nadie habla porque están invisibles en la Biblia. Hago aquí un reconocimiento por la vida que Dios les dio y su significativa misión. Ellos y ellas fueron los verdaderos constructores de la Biblia. ¿Cuáles fueron los idiomas en que fue escrita la Biblia? Dos idiomas se emplearon para escribir la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero existen unas pequeñas partes o unidades escritas en arameo, que en esa época era un dialecto del hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y en este cuadro encontramos el alfabeto hebreo. Leemos la primera letra de izquierda a derecha, Alp, la segunda, Bet, la tercera, Bet, hay dos Bet, la otra, Gimel, la otra, Dalt, la siguiente, Hei, la próxima, Bab, la otra, O, U, Sain, Get, Tet, Yod, Kaf, Gaf, Kaf, Lamed, Mem, Men, Nun, Nun, Samek, Ain y Fei. Esa era en esa época el alfabeto hebreo que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. A continuación tenemos el cuadro de las vocales del idioma hebreo. A la izquierda tenemos nuestras vocales en español: A, E, I, O, U. Son 5.
mientras que las vocales en idioma hebreo son bastantes. Mire, frente a la A en español encontramos 3 vocales A en hebreo. La vocal E en español para la lengua hebrea tiene 4. La I para la lengua hebrea tiene un puntico debajito de esa consonante. La O tiene 3 en hebreo y la U tiene 2 en la lengua hebrea. Así está construido el idioma hebreo. Y aquí a continuación les voy a mostrar unos ejemplos en lengua hebrea para que nos familiaricemos. Aquí cómo se escribe paz. Paz se escribe así, de esa manera, aquí en la parte izquierda del cuadrito. Y al frente, ¿cómo se pronunciaría? Shalom. Creo que estamos alguna vez familiarizados con esta palabra, la hemos escuchado. Shalom. Y en estos dos cuadritos tenemos unas palabras en lengua hebrea. Por ejemplo, donde se dice, la paz sea con vosotros. ¿Cómo se dice en hebreo? Evenu Shalom Alechem. Fácil. Y aquí en la parte otra tenemos cómo se dice en español. En español se dice buenos días, pero en hebreo se dice Boker Tov. Y el nombre de Dios en hebreo en el Antiguo Testamento aparece con estas consonantes, ¿sí? Entonces hasta la consonante Yod, Hei, Vav y Hei. Y aquí abajito tenemos la palabra en hebreo Amén. Cada rato nosotros pronunciamos esa palabra. Y para decir nombre se dice Shema. Bueno, ahí van aprendiendo alguna cosita, ¿cierto? ¿Cómo me alegro que sea así? ¿En qué año se comenzó a escribir la Biblia? La Biblia no fue escrita en un año específico o en un solo lugar. La Biblia es una colección de escritos y los primeros fueron establecidos hace casi 3.500 años. Los primeros 5 libros de la Biblia se atribuyen a Moisés y se llaman comúnmente el Pentateuco, que significa 5 rollos. Dicen que Moisés vivió entre el año 1500 y 1300 a.C., aunque relata eventos en los primeros 11 capítulos de la Biblia que ocurrieron mucho antes de su tiempo, como la creación del diluvio. Estos relatos más antiguos fueron transmitidos de generación en generación en canciones, narraciones, poesía y en la parte oral, la tradición oral. La escritura más temprana comenzó cuando los símbolos fueron rasguñados o presionados en tabletas de arcilla. Los egipcios refinaron esta técnica y desarrollaron una forma temprana de escritura conocida como jeroglíficos. La Biblia nos dice que Moisés fue educado en todo el aprendizaje de los egipcios, por lo que habría estado familiarizado con los principales sistemas de escritura de su tiempo. También leemos que Dios le dio a Moisés 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra inscritas por el dedo de Dios. Todo esto lleva a la conclusión de que los primeros escritos de la Biblia se establecieron alrededor del
año 1400 a.C. Entonces, ¿el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? En griego, koiné. Koiné significa popular, lo que la gente común y corriente hablaba en todas partes. Tenemos a continuación el alfabeto del idioma griego. Ahí tenemos las mayúsculas y las minúsculas. Y cómo se pronuncia. La primera letra del alfabeto griego se pronuncia alfa. Y ahí tenemos la letra minúscula y cómo se escribe con las letras mayúsculas. Y al final tenemos la letra omega, también en su parte minúscula y en su parte mayúscula. Y aquí en esta parte ustedes encuentran el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Un versículo del Evangelio en griego y abajo del griego está la traducción. Entonces, yo les voy a enseñar, pero no es para que se aprenda, sino para tener una información. También tener en cuenta que este griego se lee de izquierda a derecha, igual que en español, y se escribe lo mismo. Entonces empezamos de izquierda a derecha. Tenemos ahí en arge gen hologos, kai hologos gen prostonteon, kai teos gen hologos. En el principio era el logos, y el logos estaba con el Dios, y Dios era el logos. Es un idioma muy bonito. Y aquí tenemos unos ejemplos, cómo se dice en griego y cómo se dice en español. Y les voy a decir, de pronto se me ha olvidado un poco la pronunciación en la lengua griega. Hace años no la practico, pero aquí recuerdo alguna cosita. ¿Cómo se dice hermanos? Adelfos, hombre, antropos, apóstol, apóstolos, esclavo o siervo, dilos o dolos. Ya no recuerdo bien, pero bueno, es por ahí. Ofrenda o regalo, dorón, muerte, tánatos, templo, hierón, la conjunción y o también, caí, palabra, logos, ley, nomos, casa, oikos, hijo, gios. Y Señor se dice Kyrios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me despido de ustedes con esta palabra hebrea, no más de bonita, que se las enseñé en los cuadros anteriores. Se dice Shalom.
Si te gustó este video explicativo, déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.